Dicen que la vida se construye poco a poco. Yo lo que creo es que la política es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá de la Política, una sección de Más Allá del Reto, donde juntos inspiraremos comunicando, contando las historias de vida detrás de cada político. Acompáñame a demostrar que todos tienen una historia que contar. Comenzamos. Más Allá de la Política es un espacio donde exploraremos el lado más humano de la esfera política. Somos ajenos a cualquier partido político y nos enfocaremos en contar las historias personales y motivaciones de cada candidato y cada candidata. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de la sección Más Allá de la Política, un podcast de política donde está prohibido hablar de política, pero que sí creemos firmemente que todas y todas tienen una historia que contar. El día de hoy me acompaña un hombre con una trayectoria bastante interesante que seguramente ahorita que pasen la cámara con él y que diga su nombre van a recordar muchísimas cosas, y el día de hoy está aquí para conocer su historia, quitando esas etiquetas que a lo mejor hemos puesto a lo largo de muchísimos años nosotros como jaliscienses. Y el día de hoy me acompaña Paco Ramírez Acuña. Estoy muy contenta de que esté en este espacio. Bienvenido. Daniela, qué gusto estar con ustedes esta mañana y con todos los que nos ven y nos escuchan. Pues perfecto. Siempre para iniciar los episodios me gusta como comentar estas siguientes dos preguntas. ¿Quién es Paco y qué define a Francisco Ramírez Acuña? Pues mira, Paco es un jalisciense nacido en Jamay. Yo nací en Jamay, un pueblito ribereño. Quien no tenga todavía el gusto de conocer Jamay, es un lugar muy agradable, chiquito, entre Ocotlán y La Barca, a orillas del lago de Chapala, donde hay un monumento único en el estado de Jalisco, que es el Pío IX. Es un monumento al Papa Pío IX, que además es una estructura, una arquitectura extraordinaria que vale la pena verla. Así que yo nací ahí, hasta a los 5 años mis padres emigraron a la ciudad de Guadalajara. Entonces vivo aquí en Guadalajara desde mis 5 años de edad, o sea, desde 1957. Yo nací en 1952. Entonces, de ahí vengo, ahí soy, ese es mi punto de partida. Mi educación es en escuelas públicas, soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, es la tarea que venimos realizando. A lo muy temprana edad inicié yo en la vida política, participando en el Partido Acción Nacional, del cual formo parte desde mi juventud hasta estos momentos. Y bueno, aquí andamos, haciendo la tarea que nos corresponde frente a este país que está requiriendo de la participación de todos. Me encanta. Excelente. Y pues me gustaría comenzar a desglosar un poquito sobre su infancia. Platíquenos cómo era ese Paquito pequeño, qué anécdotas recuerda de su infancia para poder empezar a entrar un poco. Bueno, mira, la primera infancia desarrollada en un pueblo, pues es muy agradable, la verdad, en donde puedes moverte en esas calles empedradas, en un espacio en el que todo el mundo te conoce, todo el mundo conoce a tus padres. Todavía en aquel entonces la sociedad formaba parte de la propia estructura familiar. Todos en el pueblo saben quién eres, de dónde eres, tus padres, y también te van corrigiendo. Ellos, las propias gentes, son capaces de irle a decir a tu mamá o a tu papá: oye, tu muchacho andaba haciendo travesuras o no, juntarte con los amigos, jugar fútbol, andar recorriendo las calles. Esa es la extraordinaria manera de vivir la primera infancia en un pueblo, como es en el caso de Jamay, y el poder tener acceso al tema de dulces, al tema de paletas, al tema de lo que en el propio pueblo se da. Así que yo tuve una infancia tanto en Jamay como ya una vez en Guadalajara, muy contento, muy feliz, precisamente desarrollándonos con los amigos y teniendo pues el quehacer de los muchachos de aquel entonces: jugar al yoyo, jugar a las canicas, jugar a los juegos en la calle. Una vez que ya pasaba el sol y que aparecía la frescura de la tarde, pues salían todos, amigas, amigos, y empezabas a jugar de una otra manera en la calle. Así que eso yo creo que es un tema muy interesante que hoy les hace falta a los muchachos. Correcto. De hoy. Sí, justo, yo nunca recuerdo haber jugado en la calle, o sea, y sí creo que es algo que escucho
escuchaba a mi abuelo, a mi mamá, que decían, hacíamos esto, trepábamos árboles, jugábamos esto, juegos que a lo mejor ni siquiera en mi vida había visto o escuchado, y creo que son Claro, anécdotas bastante maravillosas. claro, te ponías a jugar fútbol en la calle. Era romper vidrios y ya salía el vecino enojado, molesto, y ya nos teníamos que cooperar entre todos para pagar el vidrio roto, o simplemente el pelotazo en la puerta y ya salía la persona adulta a decir, pensaba que alguien había tocado, y ya cuando veía que éramos los muchachos, pues a lo mejor nomás decía muchachos de porra, una cosa de esas, ya Ajá, váyanse a su casa, pero no pasaba de ahí y claro. contribuía a la sociedad, a tu educación y a tu formación. Entonces eso era muy bonito, cosas que hoy se han perdido. Sí, me parece que sí. Y justo quisiera preguntarle si en ese momento de su vida, ya sabe que todos en algún punto tenemos como ese modelo a seguir, esa persona, ¿usted tenía de niño o de más grande algún modelo a seguir o alguien en que se Bueno, fijara? en principio tienes a tus padres. Yo la verdad vengo de una familia extraordinaria. Mi padre y mi madre siempre fueron gente muy formadoras, gente muy atenta con todos nosotros, Ujú. los hermanos. Así que los temas a seguir pues eran las ideas de las personalidades, era tu papá, tu mamá, en mi caso concreto. Como fuimos creciendo, fui entrando a participar ya en la vida sociopolítica de aquel entonces, y bueno, vas ubicando a personalidades, ya en este caso de gente adulta del PAN, con la que en un momento dado te empieza a identificar, manera de ver las cosas, aunque estés pequeño, aunque estés chico. Pero yo acompañaba a mi papá y a mis hermanos, a mi hermano mayor, Ujú. lo acompañaba a tener ya actividades en el partido, y bueno, eso te va dando también puntos de coincidencia. Ok, me fascina, me fascina. Quisiera preguntarle si hay alguna anécdota que recuerde como en esos juegos de la calle, en esta parte que nos comentaba, porque yo sé que muchos que nos están escuchando y viendo, jóvenes, van a decir, ¿cómo que jugar en la calle? ¿Qué jugaban aparte de fútbol? ¿Hay algo que nos quiera compartir que digan los chavos y se transporten a ese momento tal Pues vez? mira, la verdad es de que en ese momento te salís, por eso te digo que una vez que llegaba la tarde y que empezaba la frescura, en ese momento ya salían todas las niñas también del barrio, los niños nos poníamos a jugar de los diferentes juegos, desde la traes y jugar con pelotas para ahí, o jugar al burro castigado, o Ok. cosas de esas que te van ayudando y que como sociedad vas conviviendo. No había esa separación de las niñas por allá y los niños por allá. Ujú. Había momentos en que jugábamos de manera conjunta para poder disfrutar de la tarde, de la frescura. Obviamente hay días más calientes que otros, como siempre, Claro. y eso eran los días más frescos, ¿verdad? Entonces eso nos ayudaba mucho para poder convivir. Me encanta. Quisiera que ver si nos quiere compartir ese juego que mencionó. ¿Cómo se llama? Burro. El burro castigado Burro se jugaba y castigado. se, Ajá. se ponía alguien frente a la pared, y Ajá. entonces corría uno y tenía uno que montar al que estaba puesto, ahora sí que como burro, y Ajá. entonces el que perdía, el que ya no alcanzaba a subirse, era el castigado, y lo volvías a poner ahí porque en castigo, para que los demás no le subiéramos encima. Ok. Entonces era vuelta y vuelta hasta que todo el mundo terminaba. Me encanta, me Sí, sí, encanta. sí. Y aparte de esta parte de sus modelos de seguir, que en ese momento eran sus papás, ¿cómo era su vida de cierta manera? ¿Comenzaba ya a notar como esta inclinación por justo la vida sociopolítica y por preocuparse por el entorno que lo rodeaba de cierta manera? ¿O cómo comenzó esta espinita? Sí, mira, yo creo que es muy importante eso. Por eso hoy es cuando hablamos de temas de cómo debe de ser la política, hablamos de que la política debe de empezar como teniendo el oficio político, aunque lo vemos en la práctica, aunque seas un gran estudiante de ciencias políticas, o seas Ujú. un gran estudiante de derecho, o seas un gran estudiante de relaciones internacionales, en fin, eso no te hace ni te da la certeza de que puedas ser una gran o un gran político. Ok. Anteriormente la política se iba aprendiendo con el tema de todos los días y en cada uno de los momentos. Ujú. El que empezaba a tener inquietud política era que iba empezando a participar
al lado de algún político o entrando de meritorio. Anteriormente se acostumbraban mucho los famosos meritorios, tanto en las administraciones públicas como en el Poder Judicial. Eso significaba que ibas a aprender, que no te pagaban ni un centavo, pero tú ibas a aprender, empezabas de toma, corre, ve y dile, que el famoso IBM, ve tráeme esto, ve trae lo otro, en fin, pero te ibas dando cuenta de quién era fulanito, de quién era sutanito, la manera en que se hablaban los propios políticos de aquel entonces, la manera de ir resolviendo los temas, aunque no te incluyeran en ver cómo resolver la problemática, pero tú te ibas dando cuenta de qué forma se iba resolviendo cada una de las cosas. Entonces, yo participaba porque mis padres también fueron fundadores del partido desde 1939. Entonces, en mi casa siempre se habló de política, pero se habló de política de una manera seria. No era en el tema de estar criticando de que mira nomás este político corrupto, mira nomás este ayuntamiento no sirve para nada, sino era el poder construir, cómo hacer un mejor Jamay, de qué manera, qué se requería, faltaba agua, los ciudadanos iban con el presidente municipal a proponerle que se buscara otra fuente de abastecimiento de agua. No había suficientes, en aquel entonces se le llamaba carretones de basura. No había suficientes carretones de basura, pues se juntaban, se reunían los ciudadanos, mi padre participaba para poderle proponer al presidente municipal de qué manera pudiera el carretón de la basura o contratar otro carretón, dar mayor servicio a toda la nación de aquel entonces. Había problemas de algunos, empezaba a haber algunos robos y entonces se unía la ciudadanía para decirle al presidente, oye, por tales calles están sucediendo robos. O sea, participando la sociedad. Eso te fue dando o nos fue dando a nosotros pues una visión de que la política y la sociedad debemos de participar siempre con quien tiene la responsabilidad de hacerlo, como son presidentes municipales o funcionarios. Entonces yo siempre vi la política como un proceso serio, como un proceso con el que es de servir a los demás. Por eso hoy a veces cuando ves que la toman a chunga la política y con una gran responsabilidad como es manejar cantidades muy importantes de dinero, vida de muchísima gente que tienes que estar decidiendo. Entonces ves que no hay la madurez y la responsabilidad total para poderte garantizar a ti, Daniela, que tú tengas una vida tranquila, segura, seria, que cuando salgas de trabajar o de realizar tus tareas en la universidad, pues todo mundo tendremos que garantizarte que llegues bien a tu casa y que te traslades a donde tú quieras y puedas llegar en condiciones de salud íntegra, que nadie te moleste, ¿verdad? Claro. Entonces, yo siempre fui observando eso y como te digo, como mis padres fueron fundadores del PAN, entonces yo fui viendo todo ese tipo de tareas y desde muy pequeño empecé a transformar. Fíjate, mi primera participación real en una campaña fue acompañar en 1970, con 17 años pasados, acompañar a Efraín González Morfín, que fue nuestro candidato presidencial. Le pedí permiso a mis padres y me lo acompañé con la campaña presidencial por toda la República Mexicana. Entonces anduvimos desde 1970 recorriendo todo el país. Antes era solamente en vehículo, porque ibas pueblo por pueblo, y también en todos los pueblos nos metieron a la cárcel, porque no nos dejaban a los de oposición en aquel entonces, pues el hacer la tarea política. Claro, llegaba luego algún diputado que nos acompañaba en la campaña y nos sacaba de la cárcel, pero nos metían a la cárcel porque colgábamos mantas, porque poníamos el equipo de sonido para cuando llegara el candidato, etcétera. Entonces, hay una serie de tareas, pero todo eso, ¿qué te va dando? El oficio. Claro. Quisiera ver si hay alguna anécdota que nos quisiera compartir de esa campaña que dice, porque ahorita justo usted estaba diciendo, era en vehículo, era pueblo por pueblo, y nos metían a la cárcel, y
supondría yo que es totalmente diferente a lo que tal vez hoy vemos cotidianamente en las campañas, ¿no? Entonces quisiera que me contara, a ver, alguna anécdota de algo que se acuerde. Te voy a poner nomás dos cosas totalmente distintas. Esa campaña de Efraín González Morfín, candidato del PAN a presidente de la República, él participó contra Luis Echeverría, que también él fue presidente de la República, Luis Echeverría. Esa campaña del PAN costó $1,000,000. Hoy cualquier campaña te cuesta cientos de millones de pesos. Cualquier campaña de cualquier partido político. Entonces, fíjate, diferencialmente hablando, la cantidad de dinero que te traes distinto de gasto. Número uno. Número dos. Antes, la única manera de comunicarte era que anduvieran en la calle vehículos con bocinas, invitando a las personas para que estuvieran a tales horas en tal lugar y escucharan al candidato que iba a llegar, en este caso candidato presidencial, que iba a llegar de pasada porque iba a llegar a tal parte, ¿verdad? Número tres, todo era tocando puertas. El candidato era tocar puertas, hoy todavía lo hacemos. Tocar puertas y entregar un papel, platicar con las personas. Y antes las campañas se cubrían desde el mes de enero hasta el mes de julio, 6 meses de campaña para poder llegar. Y era el clásico de quiero verte a la cara y mirarte a los ojos para que tú te vayas dando cuenta pues con quién estás hablando y yo también saber quién es el ciudadano que me está escuchando. Claro. Entonces, por supuesto, hoy las campañas son totalmente diferentes. Obviamente no teníamos celulares. Claro. Obviamente no teníamos una mayor comunicación de otra manera más que era la persona a persona y hacer las reuniones o en la plaza principal del pueblito o en las colonias en la ciudad de Guadalajara. Imagínate tú, en aquel entonces, Guadalajara se dividía por 4 sectores. Hoy ya nadie se acuerda cuáles son los sectores de Guadalajara. El sector Hidalgo, el sector Libertad, el sector Reforma y el sector Juárez. El sector Hidalgo en Guadalajara es de la calle Morelos y la calle y la calzada Independencia hacia el norte. Ese es el sector Hidalgo. El sector Libertad es de la calzada Independencia y República, ¿verdad? Hacia el sur. Y el sector Juárez es de Morelos y la calzada Independencia hacia el sur, y el sector Reforma de Gigantes y calzada Independencia hacia el sur. Esas eran las divisiones y nomás había 4 distritos electorales. En eso se dividía, porque no teníamos tanta población. Pero llegó un momento, no sé si alguna vez te han platicado en tu casa, que hicimos fiesta los tapatíos porque habíamos llegado al tapatío 1,000,000. No, nunca había escuchado eso. Esa anécdota quisiera escuchar. Hicimos una fiesta en Guadalajara promovida por el ayuntamiento y por el gobernador de aquel entonces, porque había nacido el tapatío 1,000,000. Yo creo que allá no haríamos fiesta por el tapatío 7 millones u 8 millones, ¿verdad? Correcto. Pero en aquel entonces fue fiesta en nuestra zona metropolitana, Guadalajara en concreto, en que era el tapatío 1,000,000. ¿Cómo ves? Qué interesante, eso está muy interesante, no sabía, nunca me habían platicado, pero qué interesante, y qué interesante lo que nos comenta, justo como anécdota de vida, porque yo sé que la política, como lo viene diciendo, es parte de su vida, lo vivió con sus padres y lo fue viviendo a lo largo de toda su vida hasta este culmen que tiene, ¿no? Entonces, quisiera que me comentara un poquito en tema de si tiene algún tema de filosofía de vida o algún lema de vida en especial que haya marcado desde tal vez su adolescencia hasta este punto de su vida. Mira, evidentemente el político que no te tenga un tema de forma de vida, de filosofía de vida, etcétera, quiere decir que no está con integridad viendo el tema de la propia sociedad en la que vive. Y en este tema el político y en mi tema personal son nuestros valores universales: el respeto a la vida, el respeto al derecho ajeno, el poder vivir de frente con la ciudadanía
atendiendo sus problemas, pero al mismo tiempo uno mismo haciendo la tarea que nos corresponde. Pero en términos generales es el respeto al otro y el respeto a la vida. Me encanta, maravilloso. Quisiera preguntarle también un poquito, sé que a lo largo de nuestra vida hay momentos buenos, malos, pero normalmente recordamos los más gratificantes. ¿Hay algún momento que en particular Paco recuerde y diga, cuando yo recuerdo esto, me saca una sonrisa de aquí a aquí? Pues fíjate que yo he sido un hombre muy afortunado. Okay. Primero porque viví y me desarrollé en una gran familia con mi padre, mis padres, mis hermanos. Debo decirte que, por ejemplo, yo nunca escuché discutir a mis padres. Okay. Entonces eso te enseña también a cómo debes de ir teniendo ya tu vida familiar. Nunca los escuché discutir, por supuesto que discutieron, claro, pero tuvieron en aquel momento la certeza mis padres de discutir en lo privado y no delante de nosotros. Entonces, una vida, la verdad, muy feliz en mi casa hasta que salí de mi casa a casarme a los 26 años. Tengo 45 años de casado y la vida ha sido muy generosa conmigo. Me ha dado muchos amigos. Yo la política la he convertido en el espacio primordial de hacer amigos. Uh-huh. He tenido que aplicar, obviamente, reglas durísimas contra quienes incluso son mis colaboradores, pero que por algo no han cumplido la situación, entonces tengo que aplicar la propia norma a la que yo estoy convencido, porque yo sí creo en las leyes, además de que soy abogado, yo sí creo en las leyes y creo que tenemos que aplicar las normas, así sean aún gente de familia o gente de tus colaboradores. Entonces, yo tengo muchos amigos, he hecho muchos amigos. Dicen que cuando uno deja de ser funcionario, se te acabaron los amigos. Uh-huh. Sí, se te acaban muchos amigos, pero también te quedan otros muchos. Entonces, yo tengo muchos amigos dentro de la política, muchos amigos fuera de la política. Y entonces, eso te da un gran espacio, lo mismo del poder. Hoy, por ejemplo, me da muchísimo gusto cuando llego a todos los municipios y la gente, sin necesidad de que yo les pregunte ni nada, todos hacen una relación de las obras que hicimos en mi gobierno, de las obras que hicimos en diferentes cosas, y la verdad te da una gran satisfacción. Claro. Por eso les he dicho a algunos que esta campaña ha sido de un gran regocijo, porque, bueno, pues el que te estén recibiendo en las poblaciones grandes o pequeñas o medianas y te estén hablando de lo que hiciste en tu gobierno, pues te sientes muy satisfecho. Claro. Me encanta. Yo quisiera preguntarle, porque sé que justo desde muy pequeño o muy joven empezó con este tema de trayectoria política. ¿Cómo lograba equilibrar su vida con todo esto que iba generando en el tema político? Porque evidentemente usted ahorita nos dice que desde los 17 estuvo involucrada en la primera campaña. ¿Cómo vivió esa parte de su juventud y equilibró todo lo que a lo mejor un joven y después, me imagino, un padre de familia generaba con este contexto político? Pues mira, es que la vida la vida y la política te van dando muchos elementos y obviamente la política es absorbente la política. Sí. Una vez que tú te estás inmerso, vas adentrándote, porque lo mismo o estás tomando cursos de capacitación, o te piden que vayas a dar cursos de capacitación, o te mandan a hacer te piden que vayas a colaborar en alguna campaña política de algún otro estado, o te piden que acompañes a un grupo de muchachos. O sea, te van dando espacio, y los partidos políticos, pues creo que hoy ya no lo hacen con tanta dedicación, pero anteriormente los partidos políticos sí era el poder capacitar a sus miembros para que tuvieras gente capacitada, gente con visión de tu modo de pensar como partido, uh-huh. Nosotros decimos con visión de futuro, etcétera. Entonces, eso te va obligando a que vayas dejando. Por ejemplo, yo era un fanático de las Chivas, pero íbamos al Estadio Jalisco. Yo vivía antes ahí por la calle de Belén. Entonces, nos daba la oportunidad a todos los muchachos del barrio de podernos ir ahí del barrio del Santuario, de podernos ir a pie al Estadio Jalisco y regresarnos a pie del Estadio Jalisco.
Yo era de los que le prendían veladoras a San Martín de Porres para que ganaran las Chivas. Okay. Y cuando no ganábamos, pues no le prendía sus veladoras, pues no había sabido ganársela a San Martín de Porres, ¿verdad? Y la pagaba de mis domingos como chiquillo, como niño. Bueno, pues, y jugábamos todos los días, íbamos a jugar a la Normal, porque también queda muy cerca de la zona, todos nos juntábamos los muchachos y nos íbamos a jugar fútbol a las canchas de la Normal, ahí en las Barranquitas, en Alcalde Barranquitas. Hoy son puras casas, ¿verdad? Yo le decía hace unos días a unos amigos, porque me pedían ahora en la campaña unas canchas empastadas y todo, y bueno, más uno de chiquillo, lo que quería uno era canchas. Ajá. Llegaba uno, no había ni pasto ni nada, un espacio donde jugar, y claro, en todo el hall y todo, llegaba uno sin rodillas, con todas las rodillas todas rascadas, a ponerle agua oxigenada y no pasaba nada, pero ajá, hoy no, qué bueno, pues las cosas cambian. Entonces, pues todo ese espacio de fútbol lo tuve que dejar. Ya no me daba espacio o oportunidad para poder estar atento, uh-huh, para poder hacer lo que a uno le gustaba, que me gustaba el fútbol. Claro. Pero nos metimos inmersos a estar yendo a diferentes partes de la República, etcétera. Entonces, es como vas creciendo y es como te vas desarrollando, ¿no? Claro. Sé que en algún punto de nuestra vida todos vamos a partir de este plano, ¿no? Eso lo tenemos asegurado, sea quien sea, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle, ¿cómo le gustaría ser recordado el día que no esté en este plano terrenal? Tú acabas de decir una gran verdad. Desde el momento en que nacemos, lo único que tenemos seguro es que algún día nos vamos a despedir de este planeta. Así es. Y bueno, todos, el abogado seguramente querrá que lo recuerden como un buen abogado. El arquitecto como que construyó un buen edificio, etcétera. El político, yo creo que debemos de pensar en que nos recuerden que cumplimos con nuestra responsabilidad. A mí en lo personal me gustaría que me recuerden como que cumplí con mi trabajo, como que serví a los demás y que hicimos la tarea que nos correspondía de acuerdo a las responsabilidades que tuvimos. Y fuera de este ámbito como más profesional, ¿cómo le gustaría ser recordado por sus personas cercanas? Hijos, nietos, sobrinos, esposa, familia. Pues como un buen padre, como que cumplí con mi tarea también como padre, como amigo, como hermano, como marido, en fin. Yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Porque pobres de aquellos que son recordados por otras circunstancias, ¿no? Claro. Pero sí, pues qué mejor que te recuerden simplemente con que cumpliste con tu responsabilidad. Claro. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuál es su principal motivación? Sé que a lo largo de su vida, y me ha dicho, es como esta parte del servicio, ¿no? Pero hay una motivación muchísimo más allá sobre por qué estar en este ámbito político. Mira, cuando estás en este proceso es muy interesante, porque si hay la posibilidad de ser legislador, en este caso ya como abogado, pues tienes ya conocimiento desde el punto de vista académico de la ley. Uh-huh. Tienes ya, si eres allá abogado litigante, tienes la práctica como abogado del propio ejercicio del derecho, tanto como litigante, como promovente, etcétera, y que estás atendiendo por los asuntos de tu cliente. Uh-huh. Y estás observando en todo el entorno, observas el entorno, las deficiencias de la ley, lo que se debía de modificar de la ley, lo que sería adecuado que la ley tuviera para una mejor aplicación y que el juzgador, o sea el juez, pues no caiga en error y pueda resolverlo de esa manera. Pues parte por lo que te piden que hagas las tesis una vez que terminas tú de estudiar y que puedas proponer qué cambios, de qué manera, cómo estás viendo X fenómeno. Entonces, es lo mismo. En política vas observando, ya se presenta la oportunidad de ser diputado local, por ejemplo, pues estás pensando en qué leyes vas a modificar y cuáles las propuestas que vas a hacer. Si estás viendo la posibilidad de ser diputado federal, porque las condiciones se están dando. ¿Qué condiciones? Pues que conoces el distrito, que las personas del distrito te aceptan bien,
ahora sí, como dijeran en el rancho, te ven patas de jinete. Okay. Y entonces, pues estás también pensando qué tipo de leyes. Por ejemplo, para el tema de la ley, del tema federal, pues ahí yo presenté algunas iniciativas en el tema de modificar temas de seguros. Creo que a veces los seguros o de coches o de servicios médicos mayores, hay un abuso y que debíamos de tener por ahí mejor cuidado para todos los usuarios. Bueno, pues se buscan y se presentan, pero también hay una gran cantidad de que te está pidiendo la ciudadanía que haga las modificaciones. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque si es el campesino, quiere que les modifiques algunas leyes, por ejemplo, en el tema del agua, para saber de qué manera te van a otorgar los permisos para la perforación de pozos y el otorgamiento de agua para riego. Si son empresarios, cómo van a acelerar los trámites, y son temas de modificar la ley. Entonces, esos son los temas que te van dando para ir pensando. Si está la posibilidad de ser presidente municipal o regidor, pues obviamente eso te genera ver cuál es lo que estás viendo en tu entorno. Pero ya una vez que lo eres, te conviertes en un usuario extraordinario de tu ciudad. Por ejemplo, yo fui presidente municipal de Guadalajara y a partir de ese momento te conviertes en el mayor vigilante de la ciudad. Uh-huh. Vas transitando por la calle y vas observando si hay una alcantarilla que esté destapada, si está la luminaria apagada, si hay bolsas de basura que no pasaron, cuántos baches tienes en la calle, en fin. ¿Todo eso qué te va a dar? Pues te va a dar que seas un buen presidente municipal, si lo resuelves. Si eres un presidente municipal y ves la alcantarilla y no te importó, si ves la lámpara y sigue apagada, si sigue la basura y bueno, pues quiere decir que ese personaje está viendo la política desde otro punto de vista. Pero te da satisfacciones extraordinarias. Fíjate nada más, Daniela. Yo era presidente municipal de Guadalajara y teníamos un programa que se llamaba el PAC, el Programa de Acción Comunitaria. Y entonces arreglábamos la colonia X, nos iban pidiendo las personas, y les hacíamos arreglos sanitarios, o sea, todos los drenajes los limpiábamos las calles, arreglábamos los baches, les dábamos pintura para que pintaran todas las calles, etcétera, todas las luminarias se arreglaban, en fin. Podábamos los árboles que en su momento no se podaban con normalidad. Uh-huh. Y en una colonia también X íbamos ya inaugurándolo y sale una persona ya mayor y me abraza y empieza a llorar. Y gracias, presidente, porque me podó mi árbol. Bueno, tú dices, bueno, pues qué bueno, y le agradezco que me dé las gracias, ¿verdad? Claro. Le digo, pero a ver, dígame, ¿qué le pasaba? Dice, mire, tenía 20 años pidiendo que me podaran ese árbol. Ya la persona de la tercera edad, y nadie me lo podaba, no me lo querían podar. Y en cada año con los ventarrones, para mí era un martirio. Aquí me dejó mi marido, él murió, dice, pero creía en cada temporada es que se iba a caer el árbol sobre la vivienda y que me iba a apachurrar. A partir de hoy voy a vivir en paz. Una cosa tan sencilla, haces feliz a una persona. Sencilla porque, pues en manos del ayuntamiento, pues puedes resolverle ese problema a esa persona. Y a veces el ayuntamiento también exagera con sus mecanismos, ¿verdad? Sin tomar en cuenta las propias necesidades de la gente, ¿no? Ok, interesante. Interesante cómo una pequeña cosa puede hacer un gran cambio para una persona, ¿verdad? O que ya le quitaste la basura que tenía en la esquina, ya tenían ahí meses y nadie le quita la basura a esa persona porque el camión de la basura no quiere levantarlo, porque nadie se hace responsable, ¿verdad? A la hora de la hora. Súper. Y ya para ir cerrando, le voy dando estas dos últimas preguntas. Bien. Si tuviera al Paco de 5, 6, 7, 8 años enfrente de usted, ¿qué le diría en este preciso momento si lo tuviera aquí? Que siguiera jugando. Que siguiera jugando y que siguiera yéndole a las Chivas. Ok, qué bonito. Y la última pregunta sería, si tuviera una manera de dejar un mensaje para cualquier persona, que todos en el mundo sin distinción pudieran ver o escuchar ese mensaje, ¿qué mensaje dejaría usted para las personas? Que nos tratemos todo con gran armonía, que nos veamos como hermanos,
que entendamos que el mundo es de todos, no es de una sola persona, y que los ricos y los pobres tenemos un mismo destino, y que los que estudian y no estudian podemos tener las mismas oportunidades. Obviamente el que estudia tendrá más, pero vámonos dando la mano todos y podemos todos salir adelante. Maravilloso. Pues muchísimas gracias por este espacio. La verdad es un placer, un honor. Yo recuerdo de chiquita cuando lo veía en la televisión y hoy para mí es un gozo poderlo tener aquí y escucharlo de primera mano. Gracias por su tiempo, por su espacio, por sus anécdotas y toda esa experiencia. Se me hace que no habías nacido, Creo que sí, hice mi investigación y me tocó un pedacito, pero yo recuerdo comentarios de mi abuelo, de mi mamá, y hoy tenerlo aquí es bastante interesante y gratificante, así que muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes y saludos a todos. Gracias. Pues también gracias a ti que nos acompañas en este episodio más de Más allá de la política, un podcast de política donde está prohibido hablar de política, pero que sí creemos que todos y todas tienen una historia que contar. Gracias y hasta la próxima.